palabra se encuentra en San Lucas 7:36. Amén. Amén. Gloria le damos al Señor, ¿no, hermano? Sí, Contento Señor. porque ya los pastores están acá. Contento porque le fue bien. Amén. Estamos todos clamando. Amén. Sí, Porque sí. sabemos cómo es el enemigo, ¿no, hermano? Amén. Pero poderoso lo que dijo el pastor, ¿no? Amén. Ahí el Señor estaba en todo. Me imagino que el Señor estaba ahí sujetando esa correa para que no se corte en el medio del camino. Sujetando esa correa para que sea hasta que banque, hasta que esté ahí donde ellos necesiten. Ese es el poder de Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria le doy al Señor. Y sabe, hermano, esta historia dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo, ¿no? Jesús en un hogar. Jesús en el hogar de un maestro de la ley, ¿no? Y esta historia habla de este varón y de una mujer que la consideraban pecadora, ¿amén? Y en la antigüedad a las mujeres pecadoras se les llamaba así a las prostitutas, hermanos, ¿no? A las rameras. Y el Señor entra en la casa de este fariseo, ¿amén? Vamos a empezar a leer, ¿qué le parece? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Diga conmigo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, diga conmigo, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Qué historia más rara, ¿no, hermano? Una mujer tirada a los pies de un hombre, llorando y regando con sus lágrimas y besando los pies del maestro. No pasa eso siempre, ¿no, hermano? Para entender esto, tenemos que volver al principio, cuando dice que Jesús entró en la casa del fariseo. Y sabe, hermano, que en la antigüedad los invitados a un hogar venían de muy lejos. Venían de muy lejos, caminaban. Imagínense que en ese tiempo no había autos, no había motos, no había nada. La gente iba en el rayo del sol, caminando. No había zapatos, hermano. Había sandalia. La gente caminaba sin zapatilla, hermano. No es como ahora. Los pies se ensuciaban con todo el polvo. Y el rayo del sol quemaba, hermano. Yo no sé cuánto habrán andado caminando bajo el rayo del sol por mucho tiempo. Amén. Y esto era un camino largo que los viajeros, y cuando los recibían en las casas, era la costumbre para aquel que le gustaba recibir a la persona como se debía, como decía el pastor, nos recibieron que nos da ganas de volver. Cuando uno recibe a alguien en su casa, lo tiene que honrar, hermano. Y dice que Jesús entró y se sentó a la mesa. Y el problema era que este fariseo no había ungido su cabeza. Porque en ese tiempo, el ungir la cabeza de alguien cuando entraba en un hogar era un símbolo de alivio, porque el ungimiento ese tenía un olor fragante, como que le hacía las heridas que producía el calor en la piel, como que se las aliviaba, hermano. Entonces, este fariseo invita a Jesús, pero lo invita, bueno, entra Jesús, sentate ahí. Y dice la palabra que el fariseo no lavó sus pies. No lo lavó, hermano, tenía todos los pies sucios Jesús. Pero fíjese lo que hace el maestro. El maestro no se queja, no dice nada. Se sienta porque sabía que era un propósito de Dios para enseñarle algo a este fariseo. Y hoy el Señor nos quiere enseñar algo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y dice
que Jesús se sentó a la mesa, ¿no? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un frasco de alabastro no es un perfume cualquiera. En ese tiempo, hermano, era un perfume muy caro. Era un perfume muy caro. Y dice que ella se entera que Jesús estaba ahí. Y yo me imagino a esta mujer entrando en la casa del fariseo. Pero con vergüenza, hermano, me imagino que no le fue fácil entrar a la casa del fariseo. Pero ella quería tener un encuentro con Jesús. Y así muchos llegamos a la iglesia, queriendo tener un encuentro con Jesús, pero muchas veces nos cuesta llegar a donde está Jesús, a donde se le nombra, ¿no? Y esta mujer, yo me imagino que la vida de ella, porque ya le llamaban la pecadora, me imagino que su vida vivía con una amargura en su corazón. ¿Cuánto lo creen? Porque una persona que tiene esa vida, hermano, arrastra muchas cosas. Y en ese tiempo a las mujeres se les dificultaba mucho el sobrevivir solas. El sobrevivir sola. Pero esta mujer se animó a acercarse a Jesús, aún en una casa donde no le correspondía, hermano. Donde, como decía la meditación, hay que animarnos muchas veces. Hay que animarnos a hacerlo, porque es en el momento. O sea, usar el momento apropiado para acercarnos al Señor. Y esta mujer no le importó nada, hermano. Entró a la casa y habrá dicho en su corazón: yo no sé cómo me va a tratar Jesús. Yo no sé cómo me va a tratar Dios, pero yo quiero tener un encuentro con Él. Yo quiero adorarlo a Él, porque poderoso es el Señor, ¿no, hermano? Vamos a seguir leyendo. Dice: estando detrás de Él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. A muchos pensaremos que estas lágrimas quizás eran de tristeza, hermano, o quizás era adoración, era agradecimiento. Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esto era un símbolo de adoración, hermano. Esto era un símbolo de estar agradecido. ¿Cómo tú estás agradeciendo la presencia de Dios en ti? ¿Cómo tú estás agradeciendo la presencia de Dios en tu hogar? ¿Cómo tú estás honrando la presencia de Dios en tu hogar? La hermana decía: yo en mi casa le digo al Señor que tome el control de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, que le hable. Sí, Señor. Que en mi hogar el Espíritu Santo se mueva. Sí, Señor. Aleluya. Pero ¿cómo estamos honrando la presencia de Dios en nuestro hogar? Quitando lo que al Señor le desagrada, honramos la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Y una cosa muy importante, hermano: honrar la presencia de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Y cómo lo estamos haciendo, hermano? La pregunta es: ¿somos el fariseo o somos esta mujer que llegó a sus pies con dificultades, con el corazón roto, con las dificultades de la vida? Yo escuché, la hermana dijo: ¿cómo vamos a adorar a Dios? Porque en las dificultades es donde se demuestra si adoramos a Dios verdaderamente. Y eso es verdad, hermano. Ahí es donde se prueba nuestra fe. Ahí es donde se prueba nuestro agradecimiento. Cuando decimos: Señor, la estoy pasando re mal, mis hijos les pasa esto, me está pasando esto en mi hogar, pero yo me rindo a tus pies igual. Poderoso es Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Me sorprendió, hermano. Estábamos leyendo esto con Romy y cómo nos ministró esta palabra. Bendito Dios. Y nos hizo pensar: ¿estamos honrando la presencia de Dios como se debe? ¿Estamos haciendo lo que al Señor le agrada? ¿O seguimos caminando sin importarnos lo que Dios piense? Sin importarnos lo que el Señor le agrade. Porque el fariseo se llevó
una buena reprendida, hermano. Pero Jesús no lo retó, solamente le dijo, mira a esta mujer y mírate tú. ¿Quién está haciendo mal? Sigamos leyendo, hermano. Esto lo que hizo esta mujer fue un servicio a Dios también. Porque cuando ella empezó a hacer lo que el fariseo no hizo, ella empezó a servirle a Dios. Porque cuando tú estás agradecido, le sirves a Dios. Amén. Cuando tú estás agradecido, no hay nada que contenga las palabras que salgan de tu boca para decirle, Jesús hizo esto conmigo. Amén. Jesús me Gloria. restauró. Sí, Señor. Jesús Aleluya. me ayudó a salir de mi problema y también lo puede hacer contigo. Gloria. Jesús limpió mi interior, me dio nueva vida. Sí, Señor. ¿O no, hermano? Amén. Dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hubo algo en el corazón del fariseo. Y por eso Dios, yo creo que por eso Jesús dijo, bueno, sí, voy a tu casa. Voy a tu casa a mostrarte lo que estás mal. Voy a tu casa porque quiero enseñarte algo. ¿No? Conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿No le ha pasado a usted, hermano, de juzgar a los demás? Juzgar a los demás y no conocer la misericordia de Dios. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, hermano. Y muchas veces juzgamos a los demás porque están cometiendo errores como esta mujer. Pero no conocemos la misericordia de Dios. Este fariseo no conocía la misericordia de Dios. Porque el fariseo en sí decía, ¿cómo Dios va a permitir que se le acerque esta mujer? Y muchas veces nos sentimos indignos delante del Señor, ¿o no, hermano? Nos sentimos indignos diciendo, ¿cuánto te fallé, Señor? Esta mujer, me imagino que mientras iba, cuando se enteró que Jesús estaba en esa casa, todo se le habrá cruzado por la cabeza. ¿Cuántas cosas malas hice? ¿Cuántas cosas malas hice y este varón de Dios me va a recibir? ¿Este varón de Dios me irá a recibir? Yo me imagino que la mujer decía en su corazón, pero decía, yo necesito adorar al Señor. Yo necesito que Él esté cómodo en el lugar en donde esté. Que lo que los demás no pueden ver, porque no solo este fariseo estaba ahí, hermano. Había muchas personas. ¿Será que esta mujer dijo, este varón tiene que ser alguien? Este varón tiene que ser el Hijo de Dios. Este varón tiene que ser un ungido de Dios. Y necesita ser tratado como se debe. ¿Cuántos están diciendo en su corazón, yo necesito tratar a Jesús como se debe en mi corazón? Yo necesito tratar en mi hogar a Jesús como se debe. Poderoso es el Señor, ¿o no, hermano? Dice su palabra, cuando el fariseo vio esto, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿le explico la parábola, hermano? Porque nosotros somos deudores, ¿no? Somos deudores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que estamos acá adentro. Porque el fariseo es como nosotros, hermano. Que tratamos de hacer lo mejor para el Señor, ¿no? No estamos robando,
No estamos hurtando, no estamos fornicando, adulterando. ¿Cuántas cosas no hemos dejado? Pero nuestro corazón se puede endurecer, como decía la otra palabra, ¿no? Y creernos mejor que los demás que están allá afuera. Y no tener en cuenta la misericordia de Dios. Y bueno, y acá Jesús compara. Le dice, tanto vos como la mujer son deudores. Le deben a Dios, y acá pone 50 y 500. Uno le debía, transportándolo a esta época, uno le debía, póngale 50.000 pesos, y otro le debía 500.000 pesos. Y los dos le debían igual. Sí, Señor. Uno más que el otro. Pero el acreedor le dijo, bueno, no me podés pagar, entonces yo los perdono a los dos. Y Jesús le dice, ¿quién estará más agradecido? Porque cuando se te perdona algo, hermano, cuando Dios te perdona algo que tú hiciste, vos decís, wow, el Maestro, tanta misericordia tiene Dios, Amén, Señor. tanta misericordia tiene el Señor conmigo, Amén. todo lo que hice, y aún así el Señor me perdona. Amén, Padre. Su misericordia es grande, ¿no, hermano? Amén, gloria a Dios. Y 500 denarios le debía uno. Y sabe, hermano, que cuando tú no tienes para pagar algo, y viene una persona y hace misericordia con vos y te dice, tomá, te doy esto para que sustentes eso. Ahí tú ves la misericordia de Dios, porque Dios está usando a esa persona. Y ves la misericordia que se hizo con vos, porque somos deudores delante del Señor. Y por eso tenemos que hacer todo para servirle al Señor, con gratitud, no por nada, hermano, no queriendo recibir nada, sino por gratitud. Señor, tú me sacaste del pozo, ahora lo único que me queda es servirte. Lo único que me queda es hablar de vos. Como le dijo al Gadareno, ¿no? El Gadareno le dice, ¿puedo ir con vos, Jesús? Y él le dice, no, quédate aquí en este pueblo y predica mi palabra. Gloria. Cuenta cuán grandes cosas hizo Dios con vos. Santo. Cuenta cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Amén. Y así tenemos que ser nosotros, hermano. Tener un corazón agradecido. Que nos rindamos delante del Señor. Amén. Y que Él nos vea lo que nosotros estamos agradecidos. Porque podemos ser como el fariseo. Ah, Jesús, bueno, está bien, viniste, sentate. Pero no darle lo que el Señor se merece verdaderamente. Muchas veces los problemas, hermano, nos hacen desviar de lo que Jesús merece. Y ahí mengua tu adoración. Y ahí mengua tu dedicación. Ahí mengua todo lo que pensabas y estabas agradecido con el Señor, ¿o no, hermano? A mí me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado. Y yo le digo, hermano, en este día, no te tires abajo. Jesús quiere darte la fuerza. Jesús quiere honrarte como lo hizo con esta mujer. A veces la palabra dice, el que se humilla será enaltecido. Y aquel que se enaltece será humillado. Amén. Y Dios quiere en este día que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Que nosotros nos humillemos y le digamos, Señor, cuán agradecido estoy contigo. A pesar de lo que estoy pasando. A pesar de todo lo que se ha levantado en mi contra. Gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que tu adoración no mengua, hermano. Aleluya. Que tu agradecimiento al Señor nunca mengua. Gloria. Porque el Señor te está viendo. Amén. Y Él está esperando, como a Job. Sí, Señor. A Job le quitaron todo, hermano. La estaba pasando re mal, ¿no? Pero él, aunque me falte todo, voy a seguir adorando. Amén. Hay una alabanza, ¿no? Que dice que me falte todo menos su presencia. Sí, Señor. Yo creo que esta mujer decía que me falte todo menos su presencia. Me está faltando todo, pero su presencia en mi vida que siga.
me está faltando todo, pero que mi adoración siga subiendo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Yo no sé cuánto van a agarrar esta palabra de fe y van a decir yo, no importa si los demás me están viendo y me dicen que yo no soy digno de adorar a mi Señor. Aleluya. No importa si yo soy digno, sino que yo quiero honrar a mi Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. A esta mujer no le importó, hermano. No le importó tirarse a los pies a Jesús Gracias. para que Él sea honrado como se debía en ese hogar. Amén. Porque muchas veces entramos en los hogares de otras personas y vemos cómo es ese hogar, cómo la gente se mueve y decimos, wow, este varón de Dios honra la presencia de Dios y se siente en su hogar, ¿o no, hermano? No sé si le ha pasado, pero uno nota cuando hay adoración, uno nota cuando hay un agradecimiento al Señor en un hogar. Poderoso es Jesús, ¿no, hermano? Amén. Gracias, Señor. Y dice Jesús, ¿no? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, ese será el que más agradecido está, ¿no? Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. ¿Sabes lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Nosotros demostramos nuestro amor a Dios cuando le servimos, hermano. Cuando hacemos lo que el Señor nos manda. Porque poderoso es Él, amén. Y dice, no me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Poderoso es Jesús, ¿no, hermano? Cuánta misericordia tiene el Señor, porque ninguno de nosotros éramos dignos de su misericordia. Éramos como esta mujer, hermano. Llegamos rotos, llegamos destruidos, llegamos haciendo cualquier cosa de nuestra vida, mas así Él nos honró, mas así Él nos salvó y nos dio vida eterna. Poderoso es el Señor, ¿no, hermano? Poderoso es el Señor. Y sabe, hermano, que cuando leí esta palabra y busqué el significado de lo que era honrar a una persona cuando llegaba a un hogar en esa época, ahí entendí el Salmo 23, hermano. ¿Se acuerda del Salmo 23 usted? ¿Vamos a buscarlo? Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es tremenda, el Señor le decía. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿no, hermano? Amén. Dice, ¿qué hora es, hermano? Bueno, dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué lindo salmo, ¿no, hermano? Confortará mi alma. ¿Cuántos dicen confortará mi alma?
me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Eso es lo que hizo con esa mujer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque esa mujer que no caminaba en justicia, sino que hacía pecar al pueblo. Yo me imagino que cambió, hermano. Cuando recibió ese perdón de Dios, cambió. Ya dejó esa mala vida. Y dijo, Dios me perdonó. Dios me hizo reiniciar de cero. Dios es tan bueno, tiene tanta misericordia, que ahora voy a empezar a hablar de su nombre. Y no importa lo que me cueste el no tener más trabajo, sino que voy a seguir alabando su nombre y glorificando su nombre. Gloria le damos al Señor. Demos fuerte aplauso al Señor. Poderoso es Jesús. Y me guiará por senda de justicia, dice su palabra. Porque así hizo con nosotros, ¿no? Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo me imagino a esa mujer, yo no sé cuánto toman esta palabra, hermano, pero diciendo, yo me la imaginaba diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque se ponga difícil la cosa, voy a confiar en el Señor y voy a seguir adelante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la dificultad se levanta, hermano. La dificultad se levanta tanto para el impío como para el cristiano. La dificultad se levanta, pero que tu fe no mengue, hermano. Que no mengue. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser testimonio de que hay un Dios vivo. Porque aquel que no tiene a Dios va a tener los mismos problemas que usted tiene. Pero usted va a ver la mano poderosa de Dios. Y Dios se va a hacer notar en los demás a través de usted. Va a haber diferencias, hermano. Va a haber diferencias porque tú eres un hijo de Dios. Y dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Terrible el salmo, ¿no, hermano? Sí, Señor. Porque Dios te infunde aliento, aun cuando ya no tienes más fuerza. Dios está contigo, hermano. Que tu fe no mengue. Que tu fe no mengue. Usted póngase en el lugar de esa mujer. Póngase en el lugar de esa mujer y va a ver cómo ella salió victoriosa de ese hogar. Salió victoriosa de ese hogar. Gloria a Dios. Humillada. Humillada delante del Señor obtuvo la victoria. Amén. No sé cuántos van a estar humillados delante del Señor. No importa lo que esté pasando, sígate humillando delante del Señor y diciendo, tú estarás conmigo aunque ande en valle de muerte. Amén. Gloria a Jesús. Y escuche el versículo 5, hermano. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi ropa, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué está diciendo ahí el salmista David? Que Dios lo invitó a su hogar. Que Dios lo invitó a su casa. Porque Dios no es como el fariseo, hermano. Dios cuando te invita a su casa, Él te honra. Él unge tu cabeza con aceite y te quita el dolor que tienes en tu cabeza. El dolor que tienes en tu mente, en tu alma. Él sana tus heridas con ese aceite, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dice que prepara una mesa delante de Él. Dios te recibe como tú te lo mereces. Dios no es como nosotros, hermano. Porque Jesús entró en la casa del fariseo y no fue honrado, hermano. Pero Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre. Dios cuando te trae a su hogar, te trae a su presencia, Él te da la fuerza, te limpia las heridas, te fortalece cuando estás cansado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, mi copa está rebosando. Yo no sé cuánto le está rebosando la copa hoy. Yo no sé cómo su espíritu está. Pero el Señor quiere que tu copa rebose en este día. Hoy tienes que humillarte delante de tu Señor, hermano.
Hoy tienes que humillarte delante de tu Señor y decir: Señor, gracias por recibirme así en tu casa. Gracias por recibirme así, Señor, con tu presencia tan linda, con tu presencia tan hermosa. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese era el deseo de David, y que ese sea el deseo tuyo en este día, hermano. Amén. Gracias, Señor. Morar en la presencia de Dios. Que el Señor te honre en su hogar, en su casa. Si tú permites y le abres tu corazón al Señor en esta noche, que Él entre a tu vida, todo va a cambiar. Todas las heridas que has pasado, caminado como esta mujer, que vayas a ver todo lo que pasó, hermano, porque una mujer que vive así no la pasa bien, hermano. Y muchas veces nosotros venimos del mundo así. Pero si tú hoy le abres tu corazón al Señor y le entregas tu corazón al Señor y te rindes y te humillas delante de Él, Él te librará de esa mala vida. Él te reiniciará todo de cero. Gracias, Señor. Él curará todo lo que el enemigo ha hecho en tu vida. Gracias. Que ha utilizado a personas para dañarte. Gracias. Que ha utilizado a personas para que tú la pases mal. Sí, Señor. Así que, hermano, esta es la palabra que el Señor me entregó y espero que sea de mucha bendición